Bueno, tenemos el enorme gusto, el gran placer de estar con una jurista importantísima para nuestro país, de altísimos vuelos, una persona además entrañable y que por todos conceptos es una gran noticia para Tiempo de Derechos, como lo ha sido para la República y para la Universidad de nuestra nación, que sea la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Me refiero, como habrán adivinado, a la doctora Mónica González Contró. Doctora, es un enorme placer estar aquí. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor de verdad poder compartir esta conversación sobre temas relevantes de nuestra vida jurídica y muchas gracias por la presentación. Y además estamos de manteles largos porque el director de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, César Alejandro Ruiz Jiménez, nuestro querido maestro, está aquí con nosotros. Bienvenido y muchísimas gracias. Al contrario, gracias doctora por aceptar esta entrevista. Bueno, pues hay que comenzar por el lugar, ¿no? Será muy chocante y se lo habrán preguntado varias veces, pero creo que es una muy buena noticia que una mujer, y no solo una mujer, una jurista de la calidad y de las causas que ha defendido Mónica González Contró, está al frente de este instituto, ¿no? Estamos en un lugar histórico, realmente lleno de sabiduría jurídica, y pues lo primero, preguntar si para la universidad esto es un hito o no, o estoy exagerando, o estoy siendo hiperbólico, en fin. A ver, yo creo que, sí es un hito en el sentido, no de mi persona, sino de que una mujer haya asumido por primera vez la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Porque, pues, en más de 80 años de existencia, habían sido siempre varones los que habían encabezado los trabajos de este instituto. Y ello no quiere decir que no hubiera habido antes alguna posibilidad o mujeres que tuvieran estas capacidades y muy superiores para asumir la dirección. Sin embargo, pues sabemos nosotros que nuestra sociedad, lo sabemos, es patriarcal, es machista y pues es difícil para las mujeres el acceder a ciertos cargos de dirección porque hay muchos estereotipos, ¿no? Hay muchos prejuicios en contra de la forma que tienen las mujeres de dirigir. Entonces yo estoy aquí gracias pues, a todas estas mujeres que han construido y han sido parte de la historia del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a muchas otras también, pues que apostaron por un cambio y que creyeron que el liderazgo de una mujer en el momento histórico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la universidad era muy importante. Hay que decir también pues, que no es solamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino también otras entidades académicas de la universidad, institutos, por ejemplo, de la coordinación de la investigación científica, también que tradicionalmente habían tenido liderazgos de varones, también están ahora encabezados por mujeres y yo creo que es un signo de los tiempos, ¿no? En donde pues, las mujeres hemos ido ocupando espacios que antes pues, eran reservados a los hombres. Ahora, también está detrás de la designación una trayectoria universitaria impecable de muchos años, ¿no? La oficina de la abogada general, la propia secretaría académica del instituto, en fin, la verdad es que usted ha estado aquí pues ya haciendo una trayectoria que todos reconocemos y admiramos. Lo que quiero decir es que efectivamente hay mucho mérito colectivo, pero también nos podría platicar un poquito de su itinerario personal, doctor. Muchísimas gracias. No, bueno, yo entré hace 17 años al Instituto de Investigaciones Jurídicas y la verdad es que fue un privilegio. Yo acababa de regresar de hacer mi doctorado y pues desde entonces, ¿no? Desde la tesis de doctorado, incluso de licenciatura, me he ocupado del tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en ese momento era director el doctor Diego Valadez y bueno, me abrió las puertas de jurídicas considerando que el tema pues, era un tema novedoso, poco explorado. Y a partir de ese momento, pues yo he tenido pues, una trayectoria universitaria que me hace sentir profundamente agradecida, ¿no? con esta oportunidad que se me dio de integrarme a esta gran comunidad jurídica. Y empecé pues, como investigadora, ¿no? Tiempo después tuve la oportunidad de tener pues, una plaza académica. Y ya con el doctor Héctor Fix Fierro fui secretaria académica y entonces, bueno, uno siendo secretaria académica conoce muy bien las entrañas de la comunidad sobre todo, ¿no? Y empieza a conocer al instituto, que hay que decir que es una comunidad entrañable también, la verdad, de gente que quiere trabajar, ¿no? que es muy interesada, evidentemente de una gran inteligencia y conocimiento jurídico. Y cuando fue designado el doctor Enrique Graue,
él tenía muy claro que quería una abogada general, quería una mujer. Yo no lo conocía, pero pues algunos colegas le mencionaron mi nombre y me entrevisté con él, me nombró abogada general de la UNAM y allí estuve 5 años. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad es que aprendí a conocer a la universidad, ¿no? O sea, este enorme espacio que es la universidad, de una gran diversidad, desde, pues, o sea, lo que se hace en investigación, que va pues la investigación científica, sociológica, desde luego, pero también, por ejemplo, los planteles de bachillerato que tenemos, ¿no? Este contacto para mí con las personas adolescentes que están, fue muy interesante, fue muy bonito. También todo el tema cultural que tiene la universidad, deportivo, es decir, es una organización muy compleja, pero fascinante. Y la verdad estuve muy contenta en estos 5 años. Fueron 5 años de trabajo muy intensos. Sobre todo, bueno, pues uno de los funciones principales fue echar a andar el protocolo para la atención de casos de violencia de género, que había sido una agenda pues, que había sido también empujada mucho por otros abogados generales. A mí me toca consolidarlo y echar a andar pues, todo esto que es pues un tema que ha ocupado a todas las instituciones, porque pues, el tema de la violencia de género ha cobrado una visibilidad muy, muy importante. Si fuera solo ciudad universitaria ya sería de suyo el jurídico de una ciudad, pero además pues hay mucho más en la universidad, los bachilleratos, bueno, pero además estas estaciones y extensiones que hay ya concretamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas en varias partes de la República, ¿no? Así es. Bueno, de la UNAM podemos decir, nada más para decir, como un poco que se me de qué estamos hablando, ajá. La UNAM tiene, además de ciudad universitaria, las FES, ¿no? Que están en las áreas conurbadas, y los planteles del bachillerato. Tiene en todos los estados de la República algo, desde estaciones del Instituto de Biología, tiene un observatorio astronómico en La Paz, tiene 2 buques, tiene sedes en otros países del mundo, es decir, es una... En Morelia una casa muy bonita. En Morelia también, o sea, Morelia también tenemos una ENES, ¿no? Una Escuela Nacional de Estudios Superiores, en León, es decir, o sea, la universidad es muy grande, ¿no? Y muy diversa y con muchas problemáticas además, ¿no? Pero en concreto también el Instituto de Investigaciones Jurídicas inauguró el año pasado, le tocó al doctor Pedro Salazar, quien fue mi sucesor, el concebir, planear y inaugurar una estación de docencia e investigación, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia Héctor Felipe Fix Fierro, que fue nombrada así por quien fuera nuestro director, efectivamente. Y la idea de esta estación, ¿no? Que está ya en funcionamiento, ¿no? Empezando, es hacer estudios transfronterizos, no solamente estudiar el fenómeno migratorio, sino lo que tiene que ver con regulación económica, con todo lo que implican las fronteras de México, ¿no? Y es una estación pues que viene a complementar algo que se hacía en la zona. Hay instituciones muy importantes que trabajaban ya en Baja California, pero aportar la perspectiva jurídica. Y entonces tenemos ahora un programa de doctorado con varios alumnos que hacen temas diversos. Desde luego el tema migratorio está presente, pero el tema también, por ejemplo, del territorio. Hay un trabajo de investigación sobre la contaminación, ¿no? Que la contaminación no respeta fronteras. Entonces, son temas realmente de vanguardia muy importantes, muy interesantes, y que esperemos pues, que en los próximos años se pueda consolidar para tener un aporte en este tema tan relevante que es las fronteras, y particularmente pues, la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Aunque también tenemos una mirada, desde luego, hacia el sur. México y la Universidad Nacional ha tenido siempre una relación pues muy fluida con la Baja California, pero también con la Alta California, ¿no? Y creo que verlo desde la perspectiva jurídica en todos los temas, comercio, migración, laboral, ha sido un gran acierto del instituto. Perdón que aproveche la ocasión de la mención ya de Héctor Fix en un par de ocasiones, de Héctor Fix Fierro, pero me gustaría, más allá del recuerdo con todo cariño y emocionado, ese gran jurista mexicano que fue Héctor, que platicáramos un poquito de cómo su impronta de pensamiento sociológico y realista en temas además aledaños
al interés superior de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, en los temas que ha manejado usted con tantísimo éxito, pues todavía se siente en este instituto y en general yo diría que en toda la universidad. Efectivamente, yo hace unos años me invitaron se hicieron algunas semblanzas de grandes maestros y nos invitaron a algunos investigadores a escribir semblanzas de algunos maestros. A mí me tocó precisamente la de Héctor Fix Fierro, ¿no? A quien tengo toda la gratitud y le tuve un afecto profundísimo a él y a su familia, ¿no? La biblioteca del maestro Fix Zamudio está en Tijuana, está en Tijuana, por cierto, ¿no? Exactamente. Está en nuestra sede, en la sede de Tijuana y Un gran acierto, bueno, ese también. sí, porque va a enriquecer también mucho. Pues imagínense tener en una zona ¿no? del noroeste la biblioteca del doctor Fix Zamudio, pues que era una biblioteca además altamente especializada en derechos humanos, sistema interamericano. Y que también, ¿no?, en San Diego y en Los Ángeles se impresionen de lo que hay de este lado de la frontera, ¿no? Pero bueno. Seguramente. Y la verdad es que quedó un espacio muy agradable, muy bonito, que también pues pretende ser pues un espacio al que puedan acudir los jóvenes o cualquier interesado en los estudios jurídicos, pues a consultar esa gran biblioteca. Pero entonces estaba la reseña de Héctor Fix Fierro, yo en ese momento lo primero que se me ocurrió no fue como decir, es que Héctor fue un hombre de frontera, ¿no? Porque él tuvo una visión muy interesante. Él efectivamente era de formación jurista y era un jurista muy sólido, pero él, al dedicarse a la sociología del derecho, él impulsó muchísimo y tenía una visión muy clara de que el derecho debía estudiarse desde una perspectiva interdisciplinaria, que para entender lo que estaba pasando en el país, ¿no? Por ejemplo, por qué se cumplen las leyes, por qué no bastaba con hacer estudios de dogmática jurídica, que se siguen haciendo y que son muy valiosos, los tradicionales del derecho, sino que había que ir más allá para entender también las percepciones sociales sobre la Constitución, sobre las leyes, ¿no? Sobre los derechos. Entonces creo que esa fue una impronta de Héctor Fix Fierro, pues que derivaba de su propia formación y convicción en estudiar al derecho desde muy diversas disciplinas y no solamente desde el punto de vista normativo. Y buscar la eficiencia en la función de los tribunales, ¿no? Por supuesto, y él estudió muchísimo, o sea, objeto de estudio mucho fueron los tribunales, ¿no? Y las sentencias, y me parece pues que abrió una línea de investigación muy importante en este sentido, que sigue teniendo mucha relevancia en estos tiempos, ¿no? Porque los jueces deciden qué impacto tienen las sentencias, si se cumplen o no se cumplen. Entonces creo que en ese sentido Héctor fue pues un hombre muy visionario, ¿no? O sea, con una además potencia intelectual increíble, que supo abrir y leer de esa manera la realidad para pues que el Instituto de Investigaciones Jurídicas además pues fuera adquiriendo también lo que tenemos hoy, ¿no? Que son muchas personas que hacen investigación jurídica, pero no solamente desde la perspectiva o la formación jurídica, sino también desde otras áreas, ¿no? Y con un pie puesto en la realidad, ¿no? Exactamente. Para no andar en la estratosfera normativa. Efectivamente, ¿no? Porque es muy importante. Tenemos desde médicos, sociólogos, filósofos, en fin, ¿no? Pero eso sí, con una clara vocación de investigación jurídica, porque somos un instituto de investigaciones jurídicas. Y creo que tenemos pues, investigadores de muchas generaciones con una riqueza muy importante en nuestro instituto. En relación con los tribunales, precisamente, bueno, yo tuve el enorme placer y el honor de que cuando estuve en el Instituto de la Judicatura, la doctora González Contró nos hiciera el favor de pertenecer al comité académico, ¿no? Y ahí revisábamos pues desde sentencias y programas de estudio, en fin, era una labor bastante dura, ¿no? ¿Qué es lo que requiere la judicatura mexicana a cualquier nivel, no solo la federal, y no solo la Suprema Corte ni los tribunales colegiados, también las judicaturas locales, incluso las jurisdicciones administrativas? Desde el punto de vista de niñas, niños, adolescentes, su interés superior, pero en general, desde cualquier punto de vista para hacer una judicatura más eficiente, más independiente y desde luego que aporte más al Estado constitucional y democrático de derecho en su concepción. Bueno, yo creo que, o sea, lo primero es la independencia judicial, que creo que en nuestro país, bueno, pues efectivamente, y creo que afortunadamente, salvo algunas excepciones, pero podemos decir, ¿no?, que existe la independencia
judicial. Aunque enfrenta retos. No, enfrenta muchos retos y muchos ataques, ¿no? Hay que decirlo, pero creo que pues forma parte también de las reglas del juego democrático, ¿no? Claro. Este diseño de frenos y contrapesos que hay, pues bueno, pues desde luego nunca es cómodo para quien es frenado y para quien sufre el contrapeso, y eso es natural que se den ciertas fricciones, pero creo que como ciudadanos y especialmente como juristas debemos defender siempre el estricto apego a la ley y la defensa del Estado constitucional y la independencia judicial, porque es indispensable para cualquier país. Pero creo que también el Poder Judicial tiene áreas de oportunidad. Creo que tenemos que hacer una justicia mucho más cercana a las personas, ¿no? Todos los juicios son excesivamente técnicos y hay una razón para ello, ¿no? Porque la certeza jurídica es necesaria, ¿no? Y en la medida en que sea técnico, pues estamos en un campo más acotado, pero creo que debe de haber una cercanía a la ciudadanía, que sean más entendibles, ¿no? Las sentencias, desde luego que las personas sean escuchadas. Y creo que también tenemos un reto en relación con el incremento de la litigiosidad en México, ¿no? No solamente porque, bueno, desde luego siempre pues ha sido insuficiente el Poder Judicial, ¿no? Pues hay una gran acumulación de expedientes, hay un gran rezago, pero en los últimos años también pues parece que se ha disparado. Porque se ha vuelto una práctica en el que pues por cualquier cuestión, ¿no? Las personas presentan una demanda, ¿no? Y creo que tenemos que pensar no solamente el Poder Judicial, sino como país en nuevas formas de resolver los conflictos. Tenemos ahora todo el tema de la justicia alternativa, ¿no? Pero me parece que todavía es muy marginal en relación con lo que se necesita para desahogar y para resolver este gran problema social. ¿Cómo le hacemos, perdón que interrumpa, pero cómo le hacemos para que la investigación de frontera en esta materia, también en la protección de infancia, de niñez, de adolescencia, pero en las materias que se dan cita en un instituto de la altísima calidad que tiene esto, impacten realmente en la formación profesional de juristas? Es decir, cómo, entre otras cosas, el mensaje de bajarle a la litigiosidad se puede dar en la facultad, no solo, digamos, en el cubículo de los académicos. Claro, yo creo que hay una cosa muy importante en ese sentido, que es la cultura de la legalidad, y esta también muy dirigida a niñas, niños y adolescentes. En el instituto tenemos algunos ejercicios modestos todavía en cuanto a número, pero de trabajo con niñas y niños en relación con la cultura de la legalidad, que es muy importante porque no solamente pues es esta difusión de sus derechos, que es primordial, ¿no? y toda una agenda que hay, sino el entender que para que una sociedad sea viable tenemos que aprender que la ley es la mejor herramienta para la convivencia de las personas, ¿no? Y que todos debemos hacer del respeto a la ley una cultura, es decir, algo que nos dé identidad, que se forme en o que se refleje en nuestra forma de relacionarnos, porque creo que en México tenemos un bajo nivel de cultura de la legalidad, es decir, no podemos decir que forma parte de nuestra cultura cotidiana, porque hay todavía esta idea también de que si no me están vigilando, ¿no? Entonces puedo yo infringir la ley en cosas pues tan cotidianas como, ¿no? Saltarme algún reglamento de tránsito, y en cosas también pues mucho más importantes, ¿no? Como son los delitos de alto impacto, que debido pues a los altos índices de impunidad también pues difícilmente tendrán consecuencias, ¿no? Entonces creo que eso es algo, y esto es algo en lo que tenemos que trabajar, y quienes somos docentes también, pues es algo que tenemos que tratar de impulsar en las aulas, el decir, bueno, pues la cultura de la legalidad también empieza en el salón de clases, ¿no? Pues promoviendo esta forma de vincularse, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad. Creo que esto es muy relevante. Y creo que cada vez más, ¿no? Desde jurídicas estamos vinculados más con la realidad, ¿no? Hubo un tiempo en el que estaba muy separada, digamos, la academia, pues de las organizaciones sociales o de otro tipo de cuestiones. Incluso de la docencia a veces. Y de la docencia a veces. Y creo que cada vez
se van difundiendo más difuminando, más esas fronteras. Es muy frecuente el tener aquí eventos en donde participen en las mesas junto con académicos que tienen una línea de investigación, personas que pertenecen a organizaciones de sociedad civil, particularmente defensoras de derechos humanos, que vienen también a expresar, ¿no?, incluso víctimas de violaciones a derechos humanos, que tienen algo que decir también, ¿no? Entonces creo que se ha enriquecido mucho el diálogo precisamente para tener un pie en la realidad y para que eso que hacemos, digamos, como a nivel teórico, que investigamos en los libros, pueda aterrizarse y pueda realmente tener un beneficio social y cambiar nuestro sistema jurídico, ¿no? Pero bueno. Un enorme beneficio social, si me permite, doctora. Bien. Querido director general, cierre usted con broche de oro esta reunión de privilegio. Doctora, es un placer escucharla y nos da mucha confianza, no solo por el instituto, sino por la docencia en general, que esté en buenas manos de investigación y la producción literaria jurídica de nuestro país con usted. Y también, aprovechando su expertise, a mí sí me gustaría hacerle una pregunta muy puntual sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estaba ahorita reflexionando en lo que escuchaba su conversación sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy en día, cuando hablamos de derechos de un grupo, creo que el primer problema se ha vuelto en algunos casos definir a ese grupo, ¿no? Y en el caso de los niños, el artículo primero de la Convención dice: niño es todo ser humano menor de 18 años. Y en su preámbulo nos habla de que el objetivo de la Convención es defender a los niños antes, durante y después antes del nacimiento, durante y después del nacimiento. Entonces, en ese contexto, a mí me gustaría preguntarle si, en su opinión, una persona que está en el vientre de su madre puede legalmente ser considerado un niño bajo los términos de la Convención. Pues la Convención deja abierto eso a la legislación de los países, ¿no? Porque el tema, digamos, del aborto, ¿no?, pues es un tema muy complejo que pues ha involucrado muchas discusiones, agendas feministas, etcétera. Lo que se limita a hacer la Convención, es decir, que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la legislación interna haya alcanzado antes la mayoría de edad, ¿no? Este es un tema, me parece que muy complejo. La Convención, precisamente al ser un instrumento internacional, pues no pretende imponer a los países en un tema que difícilmente se iba a lograr un acuerdo, porque estaban sentados en la redacción de la Convención, pues lo mismo el Vaticano que otros países que ya permitían el aborto. Entonces, creo que la Convención deja abierto a las decisiones de los países, pues esa regulación, ¿no? Y al ser un concepto abierto, ¿usted cree entonces que podría también ser sujeto a la autopercepción de la persona? Podríamos, por ejemplo, hablar hay casos, ya existen casos al día de hoy, de personas que 40, 45 años se autoperciben como niños. ¿Usted cree que eso sería legalmente posible? Pues la Convención dice muy claramente que niño, todo ser humano menor de 18 años de edad, y pues además en nuestro país esto se refuerza con el hecho de que en la Constitución se establece la ciudadanía legal a los 18 años de edad. Entonces, bueno, una cosa es la autopercepción, pues con todo lo que eso pueda implicar, y si una persona pues de 40 años quiere vestirse como niño, ¿no?, jugar como niño, pues está en su libertad, y me parece además muy bien, ¿no? Pero eso no significa que la legislación específica que deriva de la Convención pues lo proteja, porque pues se parte de que ya tiene un desarrollo intelectual, cognitivo, de madurez, que pues que ya puede, digamos, tener los derechos que otorga la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, doctora, ha sido un placer escucharla y es un honor para la revista y para la Fundación tenerla en las páginas de nuestra publicación que dirige el doctor Estrada. Muchísimas gracias. Un gran honor. Muchísimas gracias.